Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Alberto Bernal, socio y principal responsable de análisis en Bulti Capital Markets. Alberto, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Pues Antonio, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a aprovechar que estés con nosotros para ir a uno de los temas que tanto a ti como a mí nos gustan mucho, la Fed, el momento. Es una de las preocupaciones, yo decía en mi presentación, centrales de estos mercados, qué va a ocurrir con los tipos de interés. Pero vamos a hacer un poquito de historia, es decir, claro. Lo primero, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Pues mira, José Antonio, yo creo que estamos ya al final de un proceso de una política monetaria que no tiene precedente. Acuérdate tú y yo cuando hablábamos en el 2007, 2006, todavía yo estaba en Bear Stearns, etcétera. Era otro mundo totalmente diferente. La Reserva Federal estaba en 5% de tasa de interés. Eso cambió completamente con la crisis. Entonces tuvimos esta época de tasas realmente bajas por muchísimo tiempo y yo creo que la Reserva Federal, o sea, casi todos de ellos ya quieren tomar un paso hacia adelante y decir, bueno, ya estuvimos acá, cambiemos un poco la tónica, eso sí, muy despacio, con mucho cuidado para no cometer un error de política económica, pero ya pasar a algo más normal, una época normalización, esa es la de la palabra, política ¿no? monetaria, exactamente. Y, bueno, antes de llegar a este punto de esta normalización, haciendo un poquito de balance que yo decía, lo que hay que reconocer en este punto es que ha sido una política acertada, ¿no? Sí. Porque ha funcionado, ¿no? Para tapar parar la crisis. Hay mucha gente que es muy crítica, ¿no? Con toda esta política, que no le gusta por obvias razones, yo lo entiendo. O sea, imprimir dinero suena artificial, y en cierta forma lo es. Pero tenemos que ser justos con la evidencia y entender que en el caso del Banco Central de Japón, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, que son monedas fuertes, que pueden resistir esta impresión de dinero, fue la política adecuada. Porque esto es como cuando el paciente llega a emergencias y tiene mucho dolor. Sí, no tienes dos opciones, le das un analgésico o no le das un analgésico. Dale el analgésico para que no sea tan grave la cuestión, ¿no? Que se tiene que arreglar el otro problema subyacente, es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué tanto ha influido esa política de estos últimos seis años o casi 7 en lo que ha pasado acá? En lo que ha pasado en las bolsas. Mira, yo creo que sí es muy importante. Tenemos que aceptar que ese dinero que se creó generó incremento en el valor de los activos del mercado y esa inflación de activos pues es algo que es importante aceptar que es un hecho. Por eso yo creo que el Fondo Monetario Internacional dijo lo que dijo el otro día, que si vamos piano piano, esperemos a que veamos efectivamente unos datos más agresivos de inflación y de desempleo antes de tomar la primera decisión. Y Christine Lagarde dijo algo muy importante, dijo, es preferible arriesgar un poco, tener más inflación, a cometer un error de política monetaria. Entonces ahí es donde todavía va a haber una discusión muy fuerte entre si nos movemos en septiembre o nos movemos en diciembre, por ejemplo. Luego entramos en ese punto que es el foco, cuándo va a ser y Exacto. cómo, pero antes de llegar a eso, hay un tema que yo tengo aquí apuntado que quería comentar contigo, que es... a mí me sorprende a veces que estos mercados se sorprendan tanto, valga la redundancia, porque, por ejemplo, el proceso en el que vamos a entrar ahora de subida de los tipos de interés, pues empezó a anunciarse por la Fed hace un año, ¿no? Un poco más. En mayo, yo creo que fue del año pasado, bueno, ya antes, pero digamos que sabemos que va a empezar la subida de los tipos de interés con mucha antelación y debería haber cierta preparación en los mercados. ¿No te sorprende a ti un poco eso o es un poco de teatrillo de la sorpresa del momento? ¿Por qué los portafolios y los expertos no van acondicionando su quehacer? Yo creo que sí, la mayoría de la gente sabe que esto viene, ¿cierto? Lo que pasa es que se ha cambiado un poco el mercado y es algo que también los expertos de los policy makers han hablado de esto, que es que después de la crisis financiera se ha habido una disminución muy importante en la liquidez de los mercados. Y por eso fíjate que tú tienes movimientos en un bono como el 10 años de Estados Unidos que pasa de 1.8 a 2.4 en una cuestión de semanas. Eso no pasaba antes. ¿Sabes por qué, José Antonio? Porque había más liquidez. Los bancos tenían más posibilidad de tener portafolios en esos bonos y eso disminuía un poco la velocidad de los cambios. Hoy en día es más agresivo porque hay menos liquidez. Pero eso es un costo colateral de la crisis financiera que tuvimos y tenemos que acostumbrarnos a esto. O sea, los mercados van a seguir siendo sistemas basados en la incertidumbre y en la sorpresa.
Sí, y en ese sentido, uno siempre tiene que entender eso, ¿no? Porque uno no se puede estresar porque se mueva un mercado un momento a otro 5%, eso va a pasar. Así como cae 5 puede subir 10, o si cae 10 puede subir 5. Efectivamente, y al final del día lo que es importante, como tú mencionabas antes, es que esto en su momento de urgencia, de decisión, hay que hacerlo, pues ha funcionado, porque si no, no hubiera sido seguido por otros bancos como el Central o de Japón y de Europa. De Japón con cierto retraso en el caso de Europa, sobre todo. Mucho retraso en el caso de Europa, en mi opinión, pero bueno, más vale tarde que nunca, como dirían nuestros abuelitas. Luego vamos a hablar más de eso, con este refrán que siempre es muy útil, más vale tarde que nunca, en referencia al Banco Central Europeo, del que luego vamos a hablar. Nos vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos, lo que empezaba un poco Alberto a centrar el foco, que es el gran tema ahora mismo: ¿cuándo empieza esa normalización y cómo va a ser? Sigan con nosotros, Globo Economía.